El programa 59 segundos, de la 1 de Televisión Española, se convirtió en el epicentro de un acalorado debate político que sacudió la esfera mediática española. El foco de atención se centró en un tema que había conmocionado al panorama político nacional: la reciente y sorpresiva dimisión de Íñigo Errejón como diputado de Sumar, una coalición de izquierdas que había depositado grandes esperanzas en su figura. Pero antes de descubrir todos los detalles de lo que ocurrió entre Pablo Iglesias, Macarena Olona y la situación de Errejón, suscríbete a Política en Directo para no perderte nada en el mundo de la política española. El motivo de la renuncia de Errejón, que hasta ese momento había sido una de las voces más prominentes de la izquierda española, no era un asunto menor. Las denuncias de violencia machista que él mismo había reconocido ante su partido no solo habían provocado su salida de la política institucional, sino que también habían abierto un profundo debate sobre la coherencia entre el discurso público y la conducta privada de los representantes políticos. Este escándalo, que tocaba una fibra sensible en una sociedad cada vez más consciente de la problemática de la violencia de género, se convirtió en el catalizador de una discusión que pronto trascendería el caso particular de Errejón. El programa 59 segundos, conocido por su formato de debate ágil y directo, se perfilaba como el escenario ideal para abordar no solo las implicaciones inmediatas de esta dimisión, sino también para analizar el estado general de la política española. Lo que comenzó como un análisis de la situación de Errejón y su impacto en Sumar, rápidamente evolucionó hacia un enfrentamiento más amplio entre visiones políticas antagónicas. El debate se polarizó, reflejando las profundas divisiones ideológicas que caracterizan el actual panorama político español. En este contexto, dos figuras representativas de extremos opuestos del espectro político se encontraron cara a cara, preparadas para un choque dialéctico que prometía ser tan intenso como revelador de las tensiones subyacentes en la sociedad española. En este ambiente cargado de tensión y expectativa, la experimentada periodista Gemma Nierga asumió el desafío de moderar un panel diverso y potencialmente explosivo. La composición del grupo de invitados reflejaba la intención del programa de ofrecer una visión amplia y equilibrada del tema en cuestión. Por un lado, se contaba con la presencia de periodistas de reconocido prestigio como Esther Palomera y Ana Pardo de Vera, conocidas por su agudeza analítica y su capacidad para desentrañar las complejidades de la política española. Complementando la visión periodística, el programa había convocado a representantes políticos de distintas corrientes ideológicas. Entre ellos destacaba la presencia de José Manuel García Margallo, veterano político del Partido Popular, cuya experiencia prometía aportar una perspectiva conservadora moderada al debate. Sin embargo, fueron dos figuras situadas en los extremos opuestos del espectro político las que acapararon la atención desde el inicio: Macarena Olona, exdiputada de Vox y representante de la derecha más radical, y Pablo Iglesias, cofundador de Podemos y exvicepresidente del gobierno, estandarte de la izquierda más combativa. La presencia simultánea de Olona e Iglesias en el plató elevó la temperatura del debate desde el primer momento. Ambos, conocidos por su retórica incisiva y su capacidad para generar titulares, se perfilaban como los protagonistas indiscutibles de la noche. La tensión entre ellos era palpable, reflejo de la profunda polarización que caracteriza la política española actual. Este escenario prometía convertir lo que inicialmente se planteaba como un análisis de la dimisión de Errejón en un enfrentamiento ideológico de mayor alcance. La moderadora, Gemma Nierga, se enfrentaba así al reto de mantener el debate dentro de los cauces de la civilidad y el respeto mutuo, mientras permitía que afloraran las discrepancias y se abordaran temas candentes que iban más allá del caso concreto de Errejón. Así, el programa 59 segundos se preparaba para ser testigo de uno de los debates políticos más intensos y reveladores de la temporada, donde las personalidades de Olona e Iglesias, con sus estilos confrontativos y sus visiones diametralmente opuestas de la realidad española, prometían ofrecer a la audiencia un espectáculo televisivo tan apasionante como polémico. Conforme avanzaba el debate, la tensión entre Macarena Olona y Pablo Iglesias, que ya se había anticipado desde el inicio del programa, alcanzó rápidamente su punto de ebullición. Olona, liberada de las restricciones protocolarias que imponía su anterior cargo como diputada, aprovechó la oportunidad para desplegar todo su arsenal retórico contra Iglesias. La exdiputada de Vox, conocida por su estilo directo y confrontativo, no tardó en lanzar una serie de ataques verbales que sacudieron el plató. Con una mezcla de vehemencia y calculada provocación, Olona tildó a Iglesias de matón, una acusación que resonó con fuerza en el estudio. Pero no se detuvo ahí. En un crescendo de acusaciones, lo calificó de pirómano de la democracia, una frase que buscaba evocar en la mente de los espectadores la imagen de un Iglesias desestabilizador y peligroso para el sistema democrático. Para respaldar sus afirmaciones, Olona hizo referencia a declaraciones pasadas del político de izquierdas, particularmente a un incidente ocurrido en 2012 durante la manifestación Rodea el Congreso. Según Olona, en aquella ocasión Iglesias habría expresado su emoción ante la agresión a un agente de policía,
una acusación que buscaba poner en entredicho el compromiso del exvicepresidente con el orden público y las fuerzas de seguridad. La exdiputada de Vox, lejos de moderar su tono, elevó aún más la intensidad de sus ataques. En un momento particularmente tenso, Olona cuestionó directamente la valentía de Iglesias, comparándolo desfavorablemente con los agentes de policía. Con un tono desafiante y mirando directamente a su adversario, Olona espetó: «Yo le digo, señor Iglesias, pero míreme, a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía, pero le faltan huevos para ser como ellos». Esta serie de ataques personales y cuestionamientos a la integridad de Iglesias contrastaban fuertemente con el tono más analítico que habían mantenido hasta ese momento otros participantes como Esther Palomera o Ana Pardo de Vera. La moderadora, Gemma Nierga, se vio en la difícil posición de intentar mantener el debate dentro de los límites del respeto mutuo, mientras permitía que se expresaran las diferentes posturas políticas. El intercambio entre Olona e Iglesias no solo elevó la temperatura del debate, sino que también puso de manifiesto la profunda brecha ideológica que separa a la derecha radical representada por Vox de la izquierda encarnada por Podemos. Lo que había comenzado como una discusión sobre la dimisión de Errejón se había transformado en un enfrentamiento ideológico de mayor envergadura, reflejando las tensiones y divisiones que caracterizan el actual panorama político español. La escalada de tensión entre Macarena Olona y Pablo Iglesias, que ya había alcanzado cotas elevadas con las acusaciones previas, experimentó un nuevo y controvertido giro. Olona, lejos de moderar su tono tras sus ataques iniciales, decidió llevar la confrontación a un terreno aún más personal y polémico. En un momento que dejó atónitos tanto los presentes en el plató como a los espectadores, Olona abordó el tema de la fundación de Podemos por parte de Iglesias y Errejón. Con una intención claramente provocadora, la exdiputada de Vox sugirió nombres alternativos para el partido que contenían evidentes connotaciones sexuales. Yo le preguntaría al señor Pablo Iglesias: cuando hace 10 años el señor Errejón y usted fundaron Podemos, supongo que el nombre inicial era Trinquemos, Follemos, pero como quedaba demasiado literal, acabamos en Podemos, espetó Olona con un tono entre sarcástico y acusatorio. Esta salida de tono, que claramente sobrepasaba los límites del debate político convencional, provocó una inmediata reacción por parte de la presentadora, Gemma Nierga. La periodista, visiblemente incómoda con el rumbo que estaba tomando la discusión, intervino para pedir respeto hacia Pablo Iglesias y tratar de reconducir el debate hacia terrenos más constructivos y menos personales. Sin embargo, la petición de Nierga pareció tener poco efecto en Olona, quien, lejos de moderar su discurso, decidió ampliar el alcance de sus críticas. La exdiputada de Vox extendió sus acusaciones a otras figuras femeninas prominentes de Podemos, incluyendo a Irene Montero, exministra de Igualdad, y a otras dirigentes del partido como Isa Serra. La falta de respeto es la realidad de lo que ha sido Podemos, de lo que ha sido el señor Errejón o el señor Iglesias, que no nos extraña que estén desquiciadas Irene Montero, la PAM, Isa Serra, viendo los hombres que las rodean. Son todos ustedes unos cínicos, declaró Olona, en un intento de vincular el comportamiento de los líderes masculinos del partido con la supuesta situación de las mujeres en su entorno. Este nuevo ataque, que mezclaba insinuaciones sobre la vida personal de los dirigentes de Podemos con críticas a su gestión política, elevó aún más la tensión en el plató. La estrategia de Olona parecía clara. No solo buscaba desacreditar a Iglesias y a Podemos en el ámbito político, sino también cuestionar su integridad personal y la coherencia entre su discurso público, especialmente en temas de igualdad y feminismo, y sus supuestas acciones en la esfera privada. La situación ponía a prueba no solo la capacidad de moderación de Gemma Nierga, sino también la habilidad de Pablo Iglesias para mantener la compostura frente a ataques tan directos y personales. El debate, que había comenzado como una discusión sobre la dimisión de Errejón, se había convertido en un enfrentamiento que tocaba fibras mucho más sensibles y personales, reflejando la crudeza y la polarización del actual panorama político español. Ante la avalancha de ataques personales y acusaciones lanzadas por Macarena Olona, Pablo Iglesias optó por una estrategia diferente en su respuesta. En lugar de devolver los ataques en el mismo tono, el exvicepresidente del gobierno decidió elevar el nivel del debate, buscando abordar cuestiones más amplias sobre el estado de la política y los medios de comunicación en España. Iglesias comenzó su intervención citando un tuit del conocido comentarista político Ignatius Farray. El mayor mito de nuestra época es que vivimos en una sociedad polarizada cuando en realidad se normaliza la ultraderecha diciendo que hace políticas de centro, y al mismo tiempo, se nos vende el centro como la única izquierda posible. Con esta cita, Iglesias buscaba cambiar el foco de la discusión, pasando de los ataques personales a un análisis más profundo de la situación política del país. El exlíder de Podemos aprovechó este momento para cuestionar la narrativa dominante sobre la polarización en la sociedad española. Según su argumento, el verdadero problema no era la existencia de posturas enfrentadas, sino la normalización de discursos extremistas bajo la apariencia de moderación.
La política siempre ha sido conflicto, afirmó Iglesias, sugiriendo que el debate y la confrontación de ideas son inherentes a la democracia. Sin embargo, Iglesias no se detuvo ahí. En un giro inesperado, dirigió sus críticas hacia la propia televisión española y su decisión de invitar a representantes de lo que él consideraba la ultraderecha. Creo que la dirección de TVE debería hacerse mirar traer a esta basura política a una mesa a la televisión pública, declaró, en una clara referencia a la presencia de Macarena Olona en el programa. Esta afirmación de Iglesias era particularmente polémica, no solo por calificar a sus oponentes políticos como basura, sino también por cuestionar directamente las decisiones editoriales de la televisión pública. Al hacerlo, Iglesias estaba planteando un debate más amplio sobre el papel de los medios públicos en la configuración del discurso político y la responsabilidad que tienen a la hora de dar voz a diferentes ideologías. La intervención de Iglesias contrastaba fuertemente con el tono y el contenido de los ataques de Olona. Mientras la exdiputada de Vox había optado por ataques personales e insinuaciones sobre la vida privada de los políticos de izquierda, Iglesias intentaba llevar el debate hacia cuestiones más estructurales sobre el funcionamiento de la democracia y los medios de comunicación. Este enfoque, sin embargo, no estaba exento de controversia. Al calificar a sus oponentes políticos de basura y cuestionar su derecho a participar en debates públicos, Iglesias se exponía a acusaciones de intolerancia y de querer silenciar voces disidentes. Además, su crítica a TVE por invitar a representantes de la ultraderecha planteaba interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los medios públicos en una sociedad democrática. La respuesta de Iglesias, por tanto, no solo era una réplica a los ataques de Olona, sino también un intento de redefinir los términos del debate político en España. Su intervención dejaba claro que, más allá de las confrontaciones personales, existían profundas diferencias ideológicas y de visión sobre cómo debería funcionar la democracia española y qué voces deberían tener cabida en el discurso público. El intenso intercambio entre Macarena Olona y Pablo Iglesias, que culminó con la controvertida declaración de este último sobre la presencia de la ultraderecha en la televisión pública, no solo evidenció el abismo ideológico que separa a ambos políticos, sino que también puso sobre la mesa una serie de cuestiones fundamentales sobre el estado actual de la democracia española y el papel de los medios de comunicación en ella. La confrontación entre Olona e Iglesias trascendió el mero enfrentamiento personal para convertirse en un reflejo de las profundas divisiones que caracterizan el panorama político español contemporáneo. Por un lado, la derecha radical representada por Vox, con su discurso provocador y su cuestionamiento de ciertos consensos políticos establecidos. Por otro, la izquierda transformadora encarnada por Iglesias, que busca redefinir los términos del debate político y cuestiona la neutralidad de los medios tradicionales. Este choque ideológico plantea serios desafíos para la televisión pública española, y por extensión, para todos los medios de comunicación del país. TVE, como ente público, se enfrenta a la difícil tarea de ofrecer un espacio de debate que sea a la vez inclusivo y respetuoso, pero que también refleje la pluralidad de voces y opiniones presentes en la sociedad española. La decisión de incluir a representantes de partidos como Vox en sus programas de debate político coloca a TVE en una posición delicada. Por un lado, existe la obligación de dar voz a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, respetando así el pluralismo político. Por otro, se corre el riesgo de normalizar discursos que pueden ser considerados extremistas o contrarios a los valores democráticos por una parte significativa de la sociedad. El cuestionamiento directo de Iglesias a la decisión editorial de TVE de invitar a lo que él considera basura política pone de manifiesto este dilema. ¿Dónde se traza la línea entre la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios públicos de promover un debate constructivo y respetuoso? ¿Cómo se puede garantizar un equilibrio entre las diferentes sensibilidades políticas sin caer en una falsa equidistancia? Además, el incidente plantea interrogantes sobre el formato mismo de los debates políticos televisados. La tendencia hacia la espectacularización de la política, con intercambios cada vez más agresivos y personales, puede estar socavando la calidad del debate público. Programas como 59 segundos, diseñados para fomentar un diálogo ágil y directo, corren el riesgo de convertirse en escenarios de confrontación estéril si no se gestionan adecuadamente. En este contexto, el papel de moderadores como Gemma Nierga adquiere una importancia crucial. Su capacidad para mantener el debate dentro de los límites del respeto mutuo, al tiempo que permite la expresión de posturas divergentes, se convierte en un elemento clave para garantizar la calidad y la utilidad del debate político en televisión. El incidente también subraya la necesidad de una reflexión más amplia sobre la educación mediática y política de la ciudadanía. En una era de polarización y noticias falsas, es fundamental que los espectadores desarrollen un sentido crítico que les permita navegar por el complejo panorama mediático y político actual. En última instancia, el tenso intercambio entre Olona e Iglesias en 59 segundos
no solo fue un reflejo de las divisiones políticas existentes en España, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de repensar cómo se desarrolla el debate público en los medios de comunicación. El desafío para TVE, y para la sociedad española en general, es encontrar formas de fomentar un diálogo constructivo y respetuoso que, sin renunciar a la pluralidad de voces, contribuya a fortalecer la democracia y la convivencia ciudadana. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Política en Directo si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.